Mi nuera me miró con esos ojos fríos que ya conocía demasiado bien, sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, y dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. Personas de su edad obstaculizan el progreso, señora Lucía. Su tiempo aquí ha terminado. Todos los empleados se quedaron en silencio, mirando hacia el suelo, hacia sus computadoras, hacia cualquier lugar menos hacia mí. Yo solo sonreí, tomé mi cartera de cuero gastado, la misma que había usado durante 30 años en esta empresa, y dije una sola palabra antes de caminar hacia la puerta. Éxito. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, porque esta historia comenzó mucho antes de ese día humillante. Mi nombre es Lucía, tengo 61 años, y durante las últimas 3 décadas he sido la mujer invisible detrás del éxito de mi familia. Viví en una casa modesta en las afueras de la ciudad, con paredes que guardaban secretos y recuerdos de una vida dedicada a otros. Cada mañana me levantaba a las 5:30, preparaba café en la misma cafetera que mi difunto esposo me había regalado en nuestro primer aniversario. Me vestía con ropa sencilla, un vestido gris que había comprado años atrás, y me dirigía a la empresa que había ayudado a construir desde cero. La gente me veía como la viuda del fundador, la madre abnegada que se conformaba con un pequeño escritorio en el rincón. Lo que no sabían era que yo había sido la mente detrás de cada decisión importante. Mientras mi esposo brillaba en las reuniones y recibía los aplausos, yo trabajaba en las sombras, calculando números, negociando contratos, resolviendo crisis. Cuando él murió hace 5 años, naturalmente José, mi único hijo, asumió la dirección. Y con él llegó Vanessa. Vanessa tenía 35 años, cabello perfectamente peinado, uñas impecables y una ambición que se podía oler desde kilómetros de distancia. Desde el primer día que puso pie en nuestra empresa, supe que iba a ser un problema. Pero José estaba enamorado, cegado por su belleza y por sus palabras dulces que escondían veneno. Al principio fue sutil. Pequeños comentarios sobre mis métodos anticuados, sugerencias de que tal vez era hora de que me tomara unas vacaciones permanentes. Yo fingía no escuchar, seguía trabajando, manteniendo la dignidad que mi madre me había enseñado. Después de todo, había criado a José prácticamente sola mientras su padre viajaba por negocios. Le di todo mi amor, mi tiempo, mis mejores años. Le enseñé valores, le pagué la mejor educación, estuve en cada partido de fútbol, en cada graduación. Pero el amor de madre, por más profundo que sea, a veces no es suficiente para competir con la manipulación de una mujer astuta. Los meses pasaron y Vanessa fue ganando terreno. Convenció a José de modernizar la empresa, de traer sangre nueva, de deshacerse de las viejas costumbres. Y yo, por supuesto, representaba todo lo viejo que había que eliminar. Empecé a notar las miradas, los susurros que se callaban cuando yo aparecía, las reuniones a las que ya no me invitaban. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en mi escritorio, escuché a Vanessa hablando por teléfono en su oficina. La puerta estaba entreabierta y sus palabras llegaron claramente hasta mí. Es solo cuestión de tiempo, decía con esa voz dulce que reservaba para las conversaciones importantes. José ya está convencido de que su madre necesita retirarse. Solo tengo que encontrar el momento perfecto para que parezca natural. Mi corazón se aceleró, pero mis manos siguieron ordenando los papeles con la misma calma de siempre. Ya sabía que este momento llegaría. Lo había visto en sus ojos durante semanas. La diferencia era que yo también tenía mis propios planes, secretos que había guardado durante décadas, cartas bajo la manga que nadie, ni siquiera José, conocía. Esa noche llegué a casa más tarde de lo usual. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había consolado a José cuando tenía pesadillas de niño, y contemplé las fotografías que decoraban la sala. Fotos de una familia feliz, de momentos que ahora parecían tan lejanos. Me pregunté en qué momento todo había comenzado a cambiar, en qué momento mi hijo había dejado de ser el niño que me abrazaba y me decía que yo era la mujer más inteligente del mundo. 2 días después llegó la convocatoria. Una reunión general con todos los empleados, algo que no había sucedido en meses. José envió el mensaje por correo electrónico, formal y frío, como si yo fuera una empleada más y no la mujer que lo había cargado en brazos cuando tenía fiebre, que había vendido sus joyas para pagar sus estudios universitarios. Me vestí con especial cuidado esa mañana. Elegí un vestido verde oliva, el mismo que había usado en la inauguración de la empresa 30 años atrás. Me peiné hacia atrás, me puse los aretes de perlas que mi madre me había heredado, y me miré al espejo.
Los años habían dejado sus huellas en mi rostro, pero mis ojos conservaban la misma determinación de siempre. Llegué temprano a la oficina, como había hecho durante décadas. El edificio estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido de las máquinas de aire acondicionado. Caminé por los pasillos que conocía de memoria, pasé frente a las oficinas donde había tomado decisiones que salvaron la empresa en múltiples crisis, donde había trabajado hasta altas horas cuando todos se habían ido a casa. Recordé la época en que la empresa casi quebró, cuando José tenía apenas 15 años. Mi esposo estaba desesperado, hablaba de vender todo, de declararse en bancarrota. Pero yo había hipotecado nuestra casa en secreto, había conseguido el dinero necesario para mantener las operaciones. Nunca se lo dije. Él murió creyendo que había sido su genio empresarial lo que nos salvó. Los empleados comenzaron a llegar poco a poco. Algunos me saludaron con sonrisas incómodas, otros evitaron mi mirada. Todos sabían algo que yo oficialmente no sabía aún. Era como estar en mi propio funeral, viendo cómo las personas que había ayudado, a las que había dado empleos estables, bonos navideños generosos, permisos especiales cuando sus familias los necesitaban, ahora se comportaban como extraños. María, la recepcionista que había contratado cuando era una madre soltera desesperada, no pudo sostener mi mirada cuando le sonreí. Roberto, el contador que había salvado de ser despedido por su anterior jefe, fingió estar muy ocupado revisando su teléfono. Todos ellos, de alguna manera, ya sabían lo que iba a pasar. A las 10 en punto, José entró a la sala de conferencias seguido por Vanessa. Él llevaba un traje negro que yo le había ayudado a elegir para su primera entrevista de trabajo hace años. Ella vestía un conjunto rojo que gritaba poder, su cabello perfecto enmarcando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. José comenzó a hablar sobre los cambios necesarios en la empresa, sobre la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos, sobre cómo el progreso requería decisiones difíciles. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Yo lo conocía demasiado bien. Cuando era niño y había hecho algo malo, usaba el mismo tono, esa mezcla de culpabilidad y determinación forzada. Vanessa lo interrumpió suavemente, poniendo una mano en su brazo con gesto posesivo. Ella continuó el discurso, hablando sobre eficiencia, sobre la necesidad de tener un equipo directivo joven y dinámico. Sus ojos se pasearon por la sala, deteniéndose deliberadamente en cada rostro antes de llegar hasta mí. Es por eso, dijo con voz clara y firme, que hemos decidido hacer algunos cambios en los roles directivos. La empresa necesita sangre nueva, ideas frescas, personas que entiendan las demandas del mercado actual. Hizo una pausa dramática, disfrutando del silencio tenso que llenaba la habitación. Fue entonces cuando pronunció las palabras que llevaba semanas preparando. Desafortunadamente, algunas personas de mayor edad pueden resultar un obstáculo para el progreso que buscamos. Sus métodos, aunque fueron útiles en el pasado, ya no son compatibles con nuestra visión de futuro. El silencio se volvió más espeso. Podía sentir las miradas de todos posándose en mí, esperando mi reacción. José no me miraba directamente, tenía los ojos fijos en sus papeles, como un niño que sabe que está decepcionando a su madre pero no tiene el valor de enfrentar las consecuencias. Por lo tanto, continuó Vanessa con una sonrisa que intentaba parecer compasiva pero que no lograba ocultar su satisfacción. Hemos decidido que la señora Lucía se retire inmediatamente de todas sus funciones en la empresa. Le agradecemos profundamente sus años de servicio y esperamos que disfrute de una merecida jubilación. Las palabras flotaron en el aire como dagas invisibles. 30 años de trabajo, 30 años de sacrificios, 30 años de construir algo de la nada, resumidos en una frase fría y calculada. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro, como si todo lo que había sido y representado se desvaneciera en ese instante. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar de sentir dolor, sentí una extraña liberación. Como si finalmente se hubiera quitado una máscara que había estado usando durante años. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en la habitación. Caminé hacia mi escritorio con pasos firmes, sin prisa. Abrí los cajones que había llenado durante décadas con documentos importantes, fotografías familiares, pequeños objetos que contaban la historia de mi vida en esa empresa. Los fui guardando uno por uno en mi cartera, con la misma meticulosidad con la que había manejado cada detalle del negocio. Vanessa me observaba desde su lugar, con esa sonrisa triunfante que creía haber ganado algo importante. José seguía evitando mi mirada,
jugando nerviosamente con su bolígrafo. Los demás empleados permanecían inmóviles, como estatuas de sal, testigos mudos de lo que sabían era una injusticia. Cuando terminé de recoger mis cosas, me dirigí hacia la puerta. Fue entonces cuando me detuve, me volteé hacia Vanessa con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi alma, y pronuncié esa palabra que ella jamás olvidaría. Éxito. Y salí de esa sala con la dignidad intacta, dejando atrás 30 años de vida, pero llevándome algo mucho más valioso. La certeza de que esta historia apenas estaba comenzando. El sonido de mis pasos en el pasillo vacío resonaba como un eco del pasado, cada paso una década de recuerdos que se agolpaban en mi mente. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, con mi cartera de cuero apretada contra el pecho, no pude evitar recordar cómo había llegado hasta aquí, como una niña humilde de las afueras se había convertido en la columna vertebral invisible de un imperio empresarial. Tenía 19 años cuando conocí a Miguel, el hombre que se convertiría en mi esposo y en el padre de José. Él trabajaba en una pequeña oficina de contabilidad, tenía sueños grandes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Yo trabajaba como secretaria en la misma empresa, ganando apenas lo suficiente para ayudar a mi madre con los gastos de la casa después de que mi padre nos abandonara. Miguel me hablaba de sus planes durante los descansos para el café. Quería tener su propia empresa, revolucionar la industria, construir algo que durara para siempre. Sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro, y yo me enamoré no solo de él, sino de sus sueños. Lo que él no sabía era que yo había estado tomando cursos nocturnos de administración, que entendía de números mejor que la mayoría de los hombres de la oficina, que tenía ideas que podrían hacer realidad sus ambiciones. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla. Mi vestido era blanco, prestado por mi prima, y el ramo lo había hecho yo misma con flores del jardín de mi madre. No teníamos dinero para una luna de miel, pero no importaba. Estábamos construyendo algo juntos. O al menos eso creía. Los primeros años fueron difíciles. Miguel intentaba conseguir clientes para su nueva empresa de consultoría, pero las puertas se cerraban una tras otra. Él llegaba a casa desanimado, hablando de rendirse, de buscar un trabajo estable. Fue entonces cuando empecé a trabajar en secreto. Durante el día atendía la casa y cuidaba a José, que había nacido 2 años después de nuestra boda. Pero cuando todos dormían, me quedaba despierta hasta altas horas, escribiendo propuestas comerciales, diseñando estrategias de marketing, contactando clientes potenciales. Creé una lista de empresas que necesitaban servicios de consultoría, investigué sus necesidades específicas, desarrollé presentaciones personalizadas para cada una. Luego, con mucho cuidado, dejaba estos documentos donde Miguel pudiera encontrarlos, haciéndole creer que habían llegado por otros medios o que él mismo los había desarrollado en algún momento de inspiración. La estrategia funcionó. Los contratos comenzaron a llegar, la empresa creció, y Miguel ganó reputación como un consultor brillante e innovador. Él nunca supo que detrás de cada éxito había horas de trabajo nocturno de su esposa, investigación meticulosa, análisis detallados que yo realizaba mientras él dormía plácidamente. Cuando José cumplió 5 años, la empresa ya tenía 10 empleados. Miguel había alquilado una oficina en el centro de la ciudad, había comprado trajes caros, conducía un automóvil nuevo. Yo seguía usando los mismos vestidos de siempre, seguía preparando almuerzos caseros para economizar, seguía siendo la esposa abnegada que admiraba los logros de su marido desde las sombras. Pero había momentos, especialmente durante las cenas familiares con amigos y socios, en los que sentía una punzada de dolor en el pecho. Miguel contaba anécdotas sobre cómo había tenido la brillante idea para tal o cual proyecto, cómo había resuelto crisis complicadas con su ingenio natural. Todos lo escuchaban con admiración, levantaban sus copas brindando por su éxito, mientras yo sonreía desde mi lugar y servía el postre que había preparado. José crecía viendo a su padre como un héroe, un genio de los negocios que había construido un imperio con sus propias manos. Yo alimentaba esa imagen porque creía que era importante que un hijo admirara a su padre. No sabía que estaba sembrando las semillas de mi propia invisibilidad. Cuando José tenía 12 años, la empresa enfrentó su primera crisis real. Un cliente importante había cancelado un contrato millonario, y 3 competidores nuevos habían aparecido en el mercado con precios más bajos. Miguel llegaba a casa cada noche más desesperado, hablando de la posibilidad de la bancarrota, de perder todo lo que habíamos construido. Una noche lo encontré llorando en su oficina casera, rodeado de papeles y facturas impagas.
La empresa tenía deudas que no podíamos cubrir, los empleados no habían recibido sus salarios, los acreedores llamaban constantemente. Miguel habló de vender la casa, de declararse en bancarrota, de empezar de nuevo en otra ciudad donde nadie conociera su fracaso. Esa misma noche, después de que él se fuera a dormir, saqué todos mis ahorros secretos. Durante años había estado guardando pequeñas cantidades de dinero, centavos que ahorraba de la compra, dinero que ganaba vendiendo pasteles a los vecinos, pequeños trabajos de costura que hacía en mis ratos libres. También tenía las joyas que mi abuela me había heredado, piezas de oro que había conservado para casos de emergencia. Al día siguiente, sin decirle nada a Miguel, fui al banco y hipotequé nuestra casa. Mentí en los formularios, firmé documentos que ponían en riesgo nuestro hogar, todo para conseguir el dinero necesario para salvar la empresa. Luego, con mucho cuidado, hice que el dinero llegara a Miguel de manera que pareciera un préstamo de un inversionista anónimo interesado en el potencial de la empresa. Miguel nunca supo la verdad. Creyó que había conseguido el financiamiento gracias a su reputación, que algún empresario exitoso había visto valor en su trabajo y había decidido apostar por él. La empresa se salvó, creció aún más, y Miguel se convirtió en una leyenda local del mundo empresarial. Durante los siguientes años, seguí trabajando en las sombras. Cuando José estaba en la escuela, yo me quedaba en la oficina ayudando con la contabilidad, revisando contratos, atendiendo clientes difíciles. Pero siempre desde un escritorio secundario, siempre presentándome como la esposa del jefe que ayudaba con tareas menores. José creció viendo esta dinámica. Para él, papá era el genio y mamá era la asistente amorosa. Cuando cumplió 16 años y empezó a trabajar de medio tiempo en la empresa durante las vacaciones, ya había interiorizado esa jerarquía. Me trataba con cariño, pero también con una condescendencia sutil que me dolía más de lo que jamás le confesé. Miguel murió hace 5 años de un infarto fulminante. Fue un jueves por la tarde, estaba revisando unos contratos en su oficina cuando simplemente se desplomó. Para cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Sus últimas palabras para mí habían sido esa mañana, pidiéndome que preparara café extra porque tenía una reunión importante. El funeral fue multitudinario. Empresarios, políticos, clientes, empleados, todos vinieron a despedir al gran Miguel. Hablaron de su visión, de su liderazgo, de su legado. Yo estaba sentada en primera fila, vestida de negro, recibiendo condolencias, escuchando cómo todos elogiaban al hombre que había construido un imperio. Nadie mencionó los 30 años de trabajo silencioso de su esposa. Nadie habló de las noches en vela, de los sacrificios, de las decisiones cruciales tomadas desde las sombras. Yo era simplemente la viuda doliente, la esposa fiel que ahora tendría que aprender a vivir sin su genio de marido. José asumió la dirección de la empresa de manera natural. Tenía 26 años, acababa de graduarse de la universidad con honores, y todos esperaban que continuara el legado de su padre. Yo me quedé en mi escritorio de siempre, ahora oficialmente como asesora, aunque en la práctica seguía haciendo el mismo trabajo de siempre. Fue durante esa época de transición cuando José conoció a Vanessa. Ella trabajaba en una empresa competidora, tenía un título en administración de empresas y una ambición que se podía palpar en el aire. Era inteligente, hermosa, y supo desde el primer momento cómo conquistar a mi hijo. Al principio me alegré de ver a José enamorado. Había estado tan concentrado en el trabajo, en llenar los zapatos de su padre, que había descuidado su vida personal. Vanessa parecía hacerlo feliz, le devolvía la sonrisa, lo hacía reír. Pensé que tal vez era exactamente lo que él necesitaba. Pero pronto me di cuenta de que Vanessa veía en José algo más que amor. Veía oportunidad. Veía poder. Veía una empresa próspera dirigida por un hombre joven e influenciable. Y yo, la viuda mayor que ocupaba un escritorio en el rincón, representaba todo lo que ella quería cambiar. La primera vez que noté la verdadera naturaleza de Vanessa fue durante la cena de Navidad del año pasado. José había decidido celebrar en su nuevo apartamento, un lugar moderno y elegante que contrastaba dramáticamente con la casa familiar donde él había crecido. Vanessa había insistido en organizar todo ella misma, desde la decoración hasta el menú, como una forma de demostrar que era la nueva mujer de la familia. Llegué temprano, como siempre hacía, llevando el postre tradicional que había preparado durante décadas para estas ocasiones. Era una receta de mi abuela, un pastel de frutas que José había adorado desde niño. Cuando toqué el timbre, Vanessa abrió la puerta con una sonrisa perfecta,
vestida con un elegante vestido dorado que probablemente costaba más que mi sueldo de varios meses. «Oh, señora Lucía, qué bueno que llegó temprano», me dijo con esa voz dulce que ya había aprendido a desconfiar. «Espero que no le moleste, pero contraté un servicio de catering para la cena. Quería que fuera una noche especial, sin que nadie tuviera que preocuparse por cocinar». Sus ojos se posaron en la caja que llevaba en las manos, y su sonrisa se hizo más forzada. José apareció detrás de ella, besándome en la mejilla con el cariño de siempre. «Mamá, te ves hermosa», me dijo, aunque yo sabía que él había heredado de su padre la costumbre de dar cumplidos automáticos sin realmente mirar. Vanessa y yo estábamos hablando de lo importante que es adaptarse a los nuevos tiempos. «¿Verdad, amor?». Vanessa asintió, tomando el brazo de José con gesto posesivo. «Exactamente. Por ejemplo, creo que es momento de modernizar algunas tradiciones familiares. Tal vez podríamos probar cosas nuevas este año, experimentar con sabores diferentes». Su mirada se dirigió nuevamente a mi caja de postre, y entendí perfectamente el mensaje. Durante la cena, que efectivamente había sido preparada por un catering caro y sofisticado, Vanessa dominó la conversación. Habló sobre sus planes para la empresa, sobre las oportunidades de expansión que había identificado, sobre la importancia de tener una imagen corporativa más joven y dinámica. José la escuchaba embelesado, asintiendo a cada palabra como si fuera sabiduría divina. Yo permanecí en silencio durante la mayor parte de la velada, observando la dinámica que se desarrollaba ante mis ojos. Vanessa tenía una habilidad particular para hacer comentarios que sonaban como elogios, pero que en realidad eran críticas veladas. Mencionó lo admirable que era que yo hubiera dedicado tantos años a apoyar a mi esposo, como si mi trabajo hubiera sido puramente ornamental. Habló de lo importante que era honrar el pasado mientras se construía el futuro, implicando claramente que yo representaba ese pasado que debía ser honrado pero superado. Cuando sirvieron el postre del catering, un elaborado tiramisú que claramente había costado una fortuna, Vanessa se disculpó elegantemente por no haber incluido mi pastel en el menú. «Oh, se me olvidó completamente mencionar que había encargado el postre», dijo con fingida culpabilidad. «Pero estoy segura de que podemos guardarlo para otro momento». José no protestó, no sugirió que probáramos ambos postres, no defendió la tradición familiar que había significado tanto para él durante su infancia. Esa noche regresé a casa con mi pastel intacto y una comprensión cristalina de lo que estaba sucediendo. Vanessa no estaba simplemente enamorada de José, estaba ejecutando un plan meticuloso para remodelar completamente su vida, y eso incluía eliminar gradualmente cualquier influencia del pasado que pudiera interferir con su visión del futuro. Los meses siguientes confirmaron mis sospechas. Vanessa comenzó a aparecer cada vez más frecuentemente en la oficina, al principio como visitante, luego como consultora informal, finalmente como una presencia permanente que opinaba sobre decisiones importantes. José justificaba su creciente influencia diciendo que ella tenía ideas frescas, que entendía las tendencias del mercado mejor que las generaciones anteriores. Gradualmente, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de José hacia mí. Las consultas que antes me hacía sobre decisiones importantes se volvieron menos frecuentes. Las reuniones estratégicas a las que siempre había sido invitada comenzaron a realizarse sin mi presencia. Cuando preguntaba sobre estos cambios, José me daba respuestas vagas sobre la necesidad de delegar responsabilidades, de permitir que las nuevas generaciones tomaran las riendas. Vanessa, por su parte, mantenía una fachada de respeto y cariño hacia mí. Siempre me saludaba con una sonrisa, me preguntaba por mi salud, comentaba lo elegante que me veía. Pero sus ojos contaban una historia diferente. En ellos podía ver la impaciencia, la frustración de tener que mantener las apariencias mientras esperaba el momento adecuado para hacer su jugada final. El punto de inflexión llegó cuando José anunció que Vanessa se uniría oficialmente al equipo directivo de la empresa. La noticia se presentó en una reunión general donde se habló de la necesidad de incorporar talento joven, de preparar la empresa para los desafíos del futuro. Vanessa aceptó el puesto con humildad fingida, agradeciendo la confianza que se depositaba en ella y prometiendo honrar el legado de la empresa mientras la llevaba hacia nuevos horizontes. Desde su primer día como directora, Vanessa comenzó a implementar cambios. Reorganizó las oficinas, modificó los procedimientos administrativos, estableció nuevas políticas de comunicación interna. Cada cambio era presentado como una mejora necesaria, como un paso hacia la modernización que la empresa necesitaba para mantenerse competitiva. Pero yo podía ver el patrón real detrás de estas modificaciones.
Cada nuevo procedimiento reducía mi acceso a información crucial. Cada reorganización me alejaba más del centro de las operaciones. Cada política nueva creaba barreras entre mi escritorio y las decisiones importantes que se tomaban en las oficinas principales. Los empleados más veteranos, aquellos que habían trabajado conmigo durante años, comenzaron a comportarse de manera extraña. Evitaban las conversaciones largas conmigo, parecían nerviosos cuando yo me acercaba a sus escritorios, respondían a mis preguntas con evasivas educadas pero claras. Era evidente que habían recibido instrucciones sobre cómo manejar sus interacciones conmigo. María, la recepcionista que había contratado cuando era una madre soltera desesperada, fue la primera en mostrar señales obvias de incomodidad. Una mañana, cuando llegué a la oficina y la saludé como siempre había hecho, ella apenas levantó la vista de su computadora. «Buenos días, señora Lucía», murmuró sin la calidez de siempre. Inmediatamente después me informó que la señora Vanessa había solicitado que todas las visitas fueran anunciadas previamente, incluso las mías. Roberto, el contador que había salvado de ser despedido por su anterior jefe, comenzó a enviarme los reportes financieros con días de retraso, cuando antes siempre había sido el primero en mantenerme informada sobre el estado de las cuentas. Cuando le pregunté sobre este cambio, me explicó con obvio malestar que ahora todos los reportes debían pasar primero por la revisión de la dirección antes de ser distribuidos. Cada pequeña humillación se sumaba a la anterior, creando un ambiente de tensión constante que yo enfrentaba con la dignidad silenciosa que había perfeccionado durante décadas. Seguía llegando temprano, seguía trabajando con la misma meticulosidad de siempre, seguía manteniendo la compostura ante cada nueva afrenta. Pero las noches en casa se habían vuelto más largas y solitarias. Me sentaba en mi sillón favorito, rodeada de fotografías que contaban la historia de una vida dedicada a construir algo que ahora me estaba siendo arrebatado sistemáticamente. Las imágenes de José de niño, sonriendo mientras yo lo ayudaba con sus tareas, contrastaban dolorosamente con el hombre distante en que se había convertido. Una noche, mientras revisaba algunos documentos de la empresa en mi escritorio casero, encontré una carpeta que había olvidado durante años. Contenía papeles de los primeros días de la empresa, contratos firmados, acuerdos de inversión, documentos legales que databan de la época en que Miguel y yo estábamos construyendo todo desde cero. Mientras hojeaba estos papeles, mis ojos se detuvieron en un documento particular que hizo que mi corazón se acelerara. Era un acuerdo de sociedad, firmado hace más de 20 años, que establecía la estructura de propiedad de la empresa. Pero había algo en ese documento que ni José ni Vanessa conocían, algo que yo había mantenido en secreto durante décadas, esperando el momento adecuado para revelarlo. Sonreí por primera vez en semanas mientras guardaba cuidadosamente el documento en mi bolso. Vanessa creía que tenía todas las cartas en sus manos, que había logrado aislarme completamente del poder real dentro de la empresa. Pero había un detalle crucial que ella había pasado por alto en todos sus cálculos meticulosos. Había subestimado a la mujer invisible que durante 30 años había sido la verdadera arquitecta del éxito que ahora ella creía poder controlar. Y esa había sido su error más grande. La mañana de la reunión que cambiaría todo amaneció gris y nublada, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Me desperté antes del alba, como había hecho durante décadas, pero esta vez había una energía diferente en el aire. Podía sentir que algo estaba a punto de suceder, algo que había estado gestándose durante meses en los rincones oscuros de las conversaciones susurradas y las miradas cómplices. Mientras preparaba mi café matutino en la misma cafetera que Miguel me había regalado tantos años atrás, recibí un mensaje de texto de José. Era escueto y formal, muy diferente a los mensajes cariñosos que solía enviarme cuando era más joven. Reunión general hoy a las 10 de la mañana. Es importante que asistas. Todos los empleados deben estar presentes. No había un te amo, mamá al final, ni siquiera un emoji de corazón como solía agregar antes de que Vanessa apareciera en su vida. Me vestí con especial cuidado esa mañana, eligiendo cada pieza de mi atuendo como si fuera una armadura para la batalla que intuía se aproximaba. Opté por mi vestido verde oliva, el mismo que había usado en tantas ocasiones importantes a lo largo de los años. Era elegante pero no ostentoso, profesional pero con un toque de calidez femenina que siempre había sido mi sello distintivo. Mientras me peinaba frente al espejo del tocador que había pertenecido a mi madre, me permití recordar todas las batallas silenciosas que había librado en mi vida. La lucha por mantener unida a mi familia después de que mi padre nos abandonara. La determinación férrea para construir una empresa exitosa mientras criaba a un hijo y mantenía un hogar.
La fortaleza para soportar décadas de invisibilidad mientras otros recibían el crédito por mi trabajo. Cada arruga en mi rostro contaba una historia de resistencia. Cada línea de expresión era testimonio de sonrisas forzadas en momentos de dolor, de diplomacia cuando quería gritar, de paciencia infinita cuando la justicia parecía un concepto abstracto. Pero mis ojos, esos ojos que habían visto crecer un imperio desde la nada, conservaban el mismo fuego de determinación que había tenido a los 19 años. Llegué a la oficina a las 8 de la mañana, 2 horas antes de la reunión convocada. El edificio estaba prácticamente vacío, solo el personal de limpieza terminaba sus tareas nocturnas. Caminé por los pasillos que conocía de memoria, deteniéndome frente a las fotografías que adornaban las paredes. Eran imágenes de la historia de la empresa, la primera oficina, las primeras celebraciones, los momentos de expansión y crecimiento. En una de esas fotografías aparecía Miguel cortando la cinta de inauguración de nuestro edificio actual. Él sonreía radiante hacia las cámaras, rodeado de autoridades locales y socios comerciales. Yo estaba en segundo plano, apenas visible entre la multitud, sosteniendo un ramo de flores y sonriendo orgullosamente hacia mi esposo. Nadie que viera esa imagen podría imaginar que la mujer discreta del fondo había sido quien negoció el financiamiento del edificio, quien diseñó los planos de distribución de las oficinas, quien había trabajado hasta altas horas para que todo estuviera perfecto para esa inauguración. Me dirigí a mi escritorio y comencé a organizar mis pertenencias. No porque creyera que iba a necesitarlas después de la reunión, sino porque quería que todo estuviera en orden para lo que vendría. Guardé las fotografías familiares que habían decorado mi espacio durante años, las pequeñas plantas que había cuidado con esmero, los libros de referencia que consultaba regularmente. Entre mis documentos encontré una carta que José me había escrito cuando tenía 12 años, después de una pelea que habíamos tenido porque él no quería hacer sus tareas escolares. La carta decía: «Mamá, siento haber sido malo contigo. Eres la mejor mamá del mundo y cuando sea grande quiero ser tan inteligente como tú. Te amo para siempre, José». La había guardado durante todos estos años como un recordatorio de que alguna vez mi hijo había visto en mí algo más que una figura decorativa en el fondo de su vida. Los empleados comenzaron a llegar poco después de las 9. Podía escuchar sus voces en el pasillo, más nerviosas de lo usual, interrumpidas por silencios incómodos que sugerían que todos sabían algo que oficialmente no se había anunciado. Algunos pasaron frente a mi oficina sin detenerse a saludar. Otros me dieron los buenos días con sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos. A las 9:30, Vanessa hizo su entrada triunfal. La escuché llegar antes de verla, sus tacones altos repiqueteando contra el suelo de mármol con el ritmo confiado de alguien que sabe que está a punto de conseguir exactamente lo que quiere. Vestía un traje rojo que gritaba poder y autoridad, su cabello estaba peinado a la perfección, y llevaba una carpeta de cuero que sugería que tenía documentos importantes que presentar. Pasó frente a mi oficina sin siquiera mirar en mi dirección, pero pude sentir la satisfacción que irradiaba como un perfume caro. Se dirigió directamente a la oficina de José, donde permanecieron reunidos durante 20 minutos antes de dirigirse juntos hacia la sala de conferencias. José evitó mi mirada cuando pasó frente a mi escritorio. Llevaba el traje negro que yo le había ayudado a elegir para su graduación universitaria, y tenía esa expresión tensa que había tenido desde niño cuando sabía que estaba a punto de hacer algo que me lastimaría. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía sus papeles, y pude ver el conflicto interno que libraba entre el amor filial y la manipulación a la que había sido sometido. La sala de conferencias se llenó gradualmente. Todos los empleados estaban presentes, desde María en recepción hasta los ejecutivos de mayor rango. El ambiente era denso con anticipación nerviosa, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Conversaciones susurradas se interrumpían abruptamente cuando alguien nuevo entraba a la sala, y las miradas se dirigían involuntariamente hacia mí antes de desviarse rápidamente. Tomé asiento en mi lugar habitual, en la segunda fila hacia el lado derecho. Era el mismo lugar que había ocupado durante décadas en reuniones similares, lo suficientemente cerca para escuchar todo claramente, pero lo suficientemente discreto para no llamar la atención. Mantuve las manos calmadamente cruzadas sobre mi regazo y una expresión serena en mi rostro, aunque por dentro podía sentir el familiar fuego de determinación que había alimentado cada una de mis batallas silenciosas. José se dirigió al frente de la sala con pasos medidos, seguido por Vanessa, quien se posicionó ligeramente detrás de él en una demostración clara de jerarquía. Él comenzó su discurso con las palabras ensayadas sobre cambios necesarios y adaptación a los nuevos tiempos. Su voz sonaba mecánica,
como si estuviera recitando líneas que había memorizado sin entender completamente su significado. Habló sobre la importancia del progreso, sobre la necesidad de tomar decisiones difíciles para el bien de la empresa. Mencionó la palabra futuro al menos una docena de veces, como si fuera un mantra que pudiera justificar lo que estaba a punto de hacer. Sus ojos evitaban sistemáticamente el área donde yo estaba sentada, enfocándose en cambio en puntos abstractos en las paredes o en los rostros de empleados que sabía que no lo cuestionarían. Fue entonces cuando Vanessa tomó el control de la situación. Se adelantó con la gracia de una depredadora que ha estado esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Su voz era clara y autoritaria, cada palabra cuidadosamente escogida para maximizar el impacto de lo que estaba a punto de decir. Comenzó hablando sobre eficiencia y modernización, sobre la necesidad de contar con un equipo directivo que estuviera alineado con la visión de futuro de la empresa. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en seda, cortantes pero entregados con una sonrisa que pretendía suavizar el golpe. Y entonces llegó el momento que había estado esperando durante meses. Sus ojos se posaron directamente en los míos, y pude ver el brillo de triunfo que había estado conteniendo durante semanas. Era el momento de su venganza contra la mujer mayor que representaba todo lo que ella quería erradicar del mundo empresarial moderno. Desafortunadamente, dijo con una voz que goteaba falsa compasión, algunas personas de mayor edad pueden resultar un obstáculo para el progreso que buscamos. Sus métodos, aunque fueron útiles en el pasado, ya no son compatibles con nuestra visión de futuro. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Podía sentir el peso de todas las miradas posándose en mí, esperando mi reacción, anticipando el momento en que la mujer mayor y derrotada se desmoronaría ante la humillación pública. Vanessa continuó hablando, pero sus palabras se desvanecían en el fondo mientras yo procesaba la magnitud de lo que acababa de suceder. 30 años de trabajo silencioso, 30 años de sacrificios personales, 30 años de construcción paciente de un legado que trascendiera mi propia vida, todo resumido en una frase cruel pronunciada por una mujer que había llegado apenas unos años atrás y que ahora se atrevía a juzgar mi valor basándose únicamente en mi edad. Pero en lugar de sentir el dolor que Vanessa esperaba infligir, experimenté algo completamente diferente. Una claridad cristalina invadió mi mente, como si una niebla que había estado nublando mi visión durante meses finalmente se hubiera disipado. En ese momento entendí que esta humillación no era el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo que ella jamás había anticipado. Las palabras de Vanessa siguieron resonando en el aire espeso de la sala de conferencias como ecos de una sentencia que creía definitiva. Por lo tanto, continuó con esa sonrisa que había perfeccionado durante meses de planificación. Hemos decidido que la señora Lucía se retire inmediatamente de todas sus funciones en la empresa. Le agradecemos profundamente sus años de servicio y esperamos que disfrute de una merecida jubilación. La palabra jubilación cayó como una lápida sobre mi carrera, sobre mi identidad, sobre todo lo que había sido durante las últimas 3 décadas. Pude escuchar algunos suspiros incómodos entre los empleados, el sonido de alguien cambiando de posición en su silla, el tic nervioso de un bolígrafo contra la mesa. Pero nadie habló. Nadie se atrevió a cuestionar la decisión. Nadie defendió a la mujer que había sido su jefa silenciosa durante tantos años. José finalmente me miró, y en sus ojos pude ver una mezcla compleja de culpabilidad, alivio y algo que me dolió más que cualquier palabra cruel: indiferencia. Era como si estuviera viendo a una extraña, como si los 34 años que había vivido, los primeros 26 como su madre devota y los últimos 8 como su colaboradora leal, hubieran sido borrados de su memoria por la influencia tóxica de la mujer que tenía a su lado. Vanessa esperaba mi reacción con la expectativa de alguien que ha planeado cuidadosamente un espectáculo y anticipa el momento culminante. Quería verme quebrarme, suplicar, llorar, hacer algún escándalo que justificara post facto su decisión de deshacerse de mí. Quería que me convirtiera en la caricatura de la mujer mayor, desesperada y patética, aferrándose a un poder que ya no le correspondía. Pero yo había aprendido hace décadas que la verdadera fuerza a menudo se manifiesta en la quietud, en la capacidad de mantener la dignidad cuando todo a tu alrededor se desmorona. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas que me seguían cada movimiento. Mis piernas, que por un momento habían temblado imperceptiblemente, encontraron su firmeza habitual. Caminé hacia mi escritorio con pasos medidos, sin prisa pero sin vacilación. Cada empleado que encontré en mi camino evitó mi mirada, como si el contacto visual pudiera contagiarlos de mi aparente derrota. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que esta no era una derrota,
sino una liberación que había estado esperando sin saberlo durante años. Abrí los cajones de mi escritorio con la misma meticulosidad con la que había manejado cada detalle de la empresa durante décadas. Guardé mis fotografías familiares, mis libros de referencia, las pequeñas plantas que había cuidado como símbolos de vida en ese ambiente corporativo frío. Cada objeto tenía una historia, cada recuerdo guardado era testimonio de una época que ahora llegaba a su fin. Entre mis documentos personales, mis dedos rozaron la carpeta que había encontrado días atrás. El documento que contenía cambiaría todo, pero aún no era el momento. Primero tenía que completar esta representación, tenía que permitir que Vanessa saboreara completamente su victoria antes de revelar que había subestimado gravemente a su oponente. Los empleados habían comenzado a dispersarse después de la reunión, pero muchos se quedaron cerca, fingiendo estar ocupados con tareas urgentes mientras en realidad observaban el desarrollo de este drama corporativo. Podía sentir sus miradas cargadas de una mezcla de curiosidad mórbida y culpabilidad silenciosa. María, la recepcionista que había contratado cuando era una madre soltera desesperada, se acercó tímidamente a mi escritorio. «Señora Lucía», murmuró con voz quebrada, «yo solo quería decirle que ha sido un honor trabajar con usted todos estos años». Sus ojos estaban húmedos, y pude ver que estaba luchando entre su gratitud personal hacia mí y su necesidad de conservar su empleo bajo el nuevo régimen. Le sonreí con la calidez genuina que siempre había reservado para las personas que realmente importaban. «Gracias, María. Cuida bien de tu familia». Esas palabras llevaban un peso adicional que solo ella y yo entendíamos completamente. Había sido yo quien la había ayudado cuando su hijo necesitaba una operación cara, quien había organizado discretamente una colecta entre los empleados, quien había asegurado que tuviera los días libres necesarios sin perder salario. Roberto, el contador que había salvado de ser despedido por su anterior jefe, también se acercó con pasos vacilantes. «No sabía qué decir, señora Lucía. Esto no está bien». Su voz era apenas un susurro, pero llevaba la frustración de alguien que entendía el valor real de lo que se estaba perdiendo pero se sentía impotente para hacer algo al respecto. Otros empleados pasaron cerca de mi escritorio, algunos murmurando palabras de agradecimiento, otros simplemente haciendo contacto visual brevemente como forma de despedida silenciosa. Cada interacción era un recordatorio de las vidas que había tocado, de las crisis que había ayudado a resolver, de las oportunidades que había creado para personas que ahora se veían obligadas a presenciar mi humillación en silencio. Vanessa observaba todo esto desde la puerta de la oficina de José, con esa sonrisa de satisfacción que no podía ocultar completamente. Para ella, cada muestra de respeto hacia mí era simplemente la nostalgia natural hacia una época que había llegado a su fin. No entendía que lo que estaba presenciando era el reconocimiento tácito de una autoridad moral que nunca podría arrebatarme sin importar cuántos títulos corporativos acumulara. José había desaparecido en su oficina inmediatamente después de la reunión, incapaz de enfrentar las consecuencias emocionales de lo que había permitido que sucediera. Podía imaginarlo sentado detrás de su escritorio, el mismo escritorio donde yo había trabajado durante años después de la muerte de Miguel, tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta para el futuro de la empresa. Cuando terminé de empacar mis pertenencias, la oficina había vuelto a su rutina normal superficialmente, pero había una tensión palpable en el aire. Las conversaciones eran más susurradas de lo usual, las risas más forzadas, los movimientos más cautelosos. Era como si todos supieran instintivamente que habían presenciado algo más significativo que un simple cambio de personal. Cerré los cajones de mi escritorio por última vez y miré alrededor de la oficina que había sido mi segundo hogar durante décadas. Las paredes que habían sido testigos de mis victorias silenciosas, las ventanas desde donde había observado crecer la ciudad mientras la empresa crecía también, el espacio donde había librado batallas corporativas que nadie más conocía. Tomé mi cartera de cuero, la misma que había usado desde el primer día de trabajo en esta empresa, y caminé hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, me detuve y me volteé hacia Vanessa, quien seguía observando desde su posición de poder recién adquirido. Nuestros ojos se encontraron a través del espacio de la oficina, y en ese momento pude ver que algo en mi expresión la inquietaba. Había esperado verme derrotada, humillada, quebrada por la experiencia. En lugar de eso, lo que vio fue una serenidad que no pudo interpretar, una calma que sugería conocimiento de algo que ella desconocía. Le sonreí, una sonrisa genuina que salía desde lo más profundo de mi alma, y pronuncié esa palabra que ella jamás olvidaría. Éxito. No fue dicha con amargura o sarcasmo,
sino con una sinceridad que la desconcertó completamente. Era como si estuviera bendiciéndola genuinamente, deseándole lo mejor en su nueva posición, pero también como si supiera algo que hacía que ese deseo tuviera un significado más profundo. Caminé hacia la puerta principal de la empresa con pasos firmes, sintiendo como el peso de 30 años de trabajo silencioso se transformaba en algo diferente. No era el final de mi historia profesional, era el comienzo de una nueva fase que Vanessa había iniciado sin saberlo. Había despertado a una leona que había estado durmiendo durante demasiado tiempo, convencida de que la paciencia y la humildad eran suficientes para mantener unida a una familia y proteger un legado. Mientras empujaba la puerta de vidrio que me separaría de esa vida para siempre, escuché el sonido familiar de tacones altos acercándose rápidamente por el pasillo. Vanessa había salido de su observatorio y se dirigía hacia la oficina de José, probablemente para celebrar su victoria y planificar los próximos pasos de su revolución corporativa. Pero había algo que no sabía, algo que estaba a punto de descubrir de la manera más impactante posible. En mi cartera llevaba la llave de un poder que había mantenido oculto durante décadas, esperando el momento preciso para usarlo. Y ese momento acababa de llegar. El aire de la tarde golpeó mi rostro cuando salí del edificio, llevándose consigo décadas de rutinas familiares y el peso de una identidad que había definido mi existencia durante tanto tiempo. Caminé hasta mi automóvil, un sedán modesto que había comprado hace 5 años y que contrastaba dramáticamente con los vehículos lujosos que llenaban el estacionamiento ejecutivo donde ya no tenía derecho a aparcar. Me senté al volante sin encender el motor inmediatamente. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de suceder, no por dolor sino por la extraña sensación de liberación que estaba experimentando. Durante tantos años había cargado con el peso de mantener unida una familia que se desmoronaba, de proteger un legado que ahora descubría que tal vez no valía la pena proteger. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado bajo un nombre que muy pocas personas conocían. Antonio Mendoza, el hombre que había sido socio silencioso de Miguel desde los primeros días de la empresa, el mismo que había proporcionado el capital inicial que permitió el despegue del negocio hace 30 años. Muy pocos sabían de su existencia, y José definitivamente no tenía idea de quién era realmente el propietario mayoritario de la empresa familiar. Antonio, soy Lucía, dije cuando contestó la llamada. Creo que es hora de que hagamos esa visita que hemos estado posponiendo durante años. Su voz del otro lado del teléfono sonaba divertida, como si hubiera estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. Ya era hora, Lucía. Estaré allí en 1 hora. Mientras esperaba, conduje hasta la pequeña cafetería que estaba a 3 cuadras de la empresa, el mismo lugar donde Miguel y yo solíamos reunirnos con Antonio en los primeros días cuando todo era incertidumbre y sueños grandes. Pedí un café negro y me senté en la mesa del rincón, desde donde podía ver el edificio que había sido mi segundo hogar durante tantos años. Desde esa perspectiva, la estructura se veía diferente. Menos imponente. Más vulnerable. Era sorprendente cómo un cambio de punto de vista podía alterar completamente la percepción de algo que creías conocer perfectamente. Me pregunté si José y Vanessa, en su oficina de vidrio en el piso superior, se sentían realmente poderosos o si, en el fondo, sabían que estaban jugando con fuerzas que no comprendían completamente. Mi mente viajó hacia atrás, hacia aquellos primeros días cuando Miguel, Antonio y yo nos reuníamos en esta misma cafetería para planificar el futuro de una empresa que entonces existía solo en nuestras imaginaciones. Antonio había sido compañero de universidad de Miguel, pero a diferencia de mi esposo, él había heredado una fortuna considerable de su familia. Su inversión inicial había sido crucial, pero por razones que tenían que ver con la estructura tributaria y algunos asuntos legales complejos, habíamos acordado mantener su participación en absoluto secreto. El acuerdo original establecía que Antonio tendría el 60% de las acciones de la empresa, Miguel el 20%, y yo, sorprendentemente, el 20% restante. Había insistido en que mi participación fuera oficial, a pesar de que en aquella época las mujeres raramente aparecían como socias en documentos empresariales. Miguel había protestado inicialmente, argumentando que no era necesario, que él podía representar los intereses de ambos. Pero Antonio había apoyado mi posición, insistiendo en que mi participación fuera reconocida legalmente. Durante todos estos años, mientras Miguel recibía el crédito público por el éxito de la empresa, Antonio y yo habíamos mantenido una correspondencia discreta pero constante sobre las decisiones estratégicas importantes. Él respetaba mi criterio empresarial, y yo valoraba su perspectiva externa y su experiencia en inversiones.
Era una sociedad silenciosa que había funcionado perfectamente durante décadas. Cuando Miguel murió, Antonio me había ofrecido revelar la verdadera estructura de propiedad de la empresa. Pero yo había preferido mantener el secreto, esperando que José madurara y demostrara ser digno del legado que creía haber heredado completamente. Había querido darle la oportunidad de probar su valía sin la presión de saber que su autoridad dependía en realidad de la benevolencia de socios que desconocía. Pero José había fallado la prueba de manera espectacular. No solo había permitido que una extraña manipulara las decisiones empresariales, sino que había participado activamente en humillar a la mujer que había sacrificado todo por su bienestar y su futuro. Había elegido el poder superficial por encima de la lealtad familiar, la influencia temporal por encima del respeto duradero. Miré mi reloj. Antonio estaría llegando en cualquier momento. Podía imaginarlo estacionando su Mercedes discreto en el lugar de visitas, caminando por el lobby con esa autoridad natural que viene de décadas de manejar negocios importantes. Los empleados no lo reconocerían, pero pronto descubrirían quién era realmente el hombre que tenía el poder real para tomar decisiones en esa empresa. Terminé mi café y regresé a mi automóvil. Era hora de presenciar el segundo acto de este drama que Vanessa había iniciado sin saber que estaba escribiendo su propio final. Conduje de vuelta al estacionamiento de la empresa y aparqué en un lugar desde donde podía observar la entrada principal sin ser vista fácilmente. Exactamente a la hora acordada, el Mercedes plateado de Antonio se detuvo frente al edificio. Lo vi salir del vehículo con movimientos decididos, pero sin prisa. A los 72 años, Antonio conservaba la elegancia y la presencia que lo habían convertido en uno de los inversionistas más respetados de la ciudad. Su cabello completamente blanco estaba perfectamente peinado, su traje gris oscuro era de corte impecable, y llevaba un maletín de cuero que probablemente contenía documentos que cambiarían el curso de varias vidas en los próximos minutos. Mientras caminaba hacia la entrada, Antonio miró hacia donde yo estaba estacionada y me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Era su manera de confirmar que todo estaba procediendo según el plan que habíamos discutido vagamente durante años, pero que nunca habíamos creído necesario implementar. Lo seguí con la vista mientras cruzaba el lobby hacia los ascensores. Los empleados en recepción lo observaron con curiosidad, pero sin reconocimiento. Para ellos era simplemente otro ejecutivo mayor visitando las oficinas, probablemente un cliente potencial o un consultor contratado para algún proyecto específico. Desde mi posición en el estacionamiento, podía ver las ventanas de la oficina de José en el piso superior. Las luces estaban encendidas, y ocasionalmente podía distinguir siluetas moviéndose detrás del vidrio. Vanessa probablemente estaba celebrando su victoria, reorganizando el espacio para reflejar la nueva jerarquía de poder, planificando los próximos cambios que implementaría ahora que había eliminado el último obstáculo para su control total. Mi teléfono vibró con un mensaje de Antonio. Estoy subiendo. Dame 10 minutos, y luego ven tú también. Es hora de que recuperes tu lugar. Sus palabras llevaban el peso de décadas de respeto mutuo y confianza empresarial. Antonio nunca había dudado de mi capacidad para manejar situaciones difíciles, y yo nunca había dudado de su integridad para hacer lo correcto cuando llegara el momento. Observé el edificio desde mi automóvil, imaginando la conversación que estaba a punto de desarrollarse en la oficina donde hacía apenas unas horas había sido humillada públicamente. Antonio entraría con esa presencia tranquila pero autoritaria que caracterizaba a los verdaderos líderes empresariales. Pediría hablar con José en privado, presentaría su identificación como socio mayoritario de la empresa y comenzaría a hacer las preguntas que José no sabría cómo responder. Vanessa probablemente intentaría intervenir, ejerciendo la nueva autoridad que creía poseer. Pero se encontraría con algo completamente inesperado, un hombre que tenía el poder legal para tomar decisiones unilaterales sobre el futuro de la empresa, incluido el destino de empleados que habían abusado de su posición para humillar a socios legítimos. Los 10 minutos pasaron lentamente. Cada segundo se sentía cargado de anticipación, como la calma que precede a una tormenta que ha estado gestándose durante años. Finalmente, salí de mi automóvil y caminé hacia la entrada del edificio que había ayudado a construir, pero esta vez no como la empleada humillada que había salido horas antes, sino como la propietaria legítima que regresaba a reclamar lo que siempre había sido suyo. Caminé por el lobby del edificio con una sensación completamente diferente a la que había experimentado esa mañana. Mis pasos resonaban con una autoridad que había mantenido oculta durante décadas, y por primera vez en años, no me dirigía hacia mi pequeño escritorio en el rincón, sino hacia la oficina principal donde se estaba desarrollando una conversación que cambiaría todo para siempre.
María me vio entrar y su expresión cambió de sorpresa a confusión. Señora Lucía, creía que usted ya sabía, comenzó a decir, pero su voz se desvaneció cuando notó algo diferente en mi actitud. No era la mujer derrotada que había salido horas antes, y eso claramente la desconcertaba. Necesito subir a la oficina de José, le dije con una sonrisa que llevaba secretos que ella no podía imaginar. Hay algunos asuntos pendientes que debo resolver. Ella asintió automáticamente, aunque pude ver en sus ojos que no entendía por qué alguien que acababa de ser despedido regresaría con tanta confianza. El ascensor subió lentamente hacia el piso ejecutivo, y con cada segundo que pasaba podía sentir cómo las piezas de un rompecabezas de 30 años finalmente encajaban en su lugar. Durante tanto tiempo había permitido que otros tomaran el crédito por su trabajo, que otros brillaran mientras ella permanecía en las sombras, que otros ejercieran un poder que legalmente era suyo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, pude escuchar voces elevadas provenientes de la oficina de José. La voz de Antonio era calmada pero firme, el tono de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles con autoridad incuestionable. La voz de José sonaba nerviosa, llena de preguntas que claramente no sabía cómo formular. Y por encima de ambas, la voz de Vanessa, aguda con indignación y confusión. Me acerqué a la puerta de la oficina, que estaba entreabierta, y pude escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba en el interior. Antonio estaba explicando pacientemente la estructura real de propiedad de la empresa, mostrando documentos que José claramente veía por primera vez en su vida. Vanessa interrumpía constantemente, exigiendo saber quién era este extraño y con qué autoridad se presentaba en su empresa. Su empresa, repetía Antonio con una risa seca que no llegaba a ser cruel, pero que dejaba claro lo absurdo de esa afirmación. Señora, creo que hay una confusión fundamental sobre quién tiene autoridad aquí. Esta empresa pertenece en un 60% a mí, y el 40% restante está dividido igualmente entre José y su madre, Lucía. El silencio que siguió a esta revelación fue tan denso que pude sentirlo desde el pasillo. Vanessa, que había pasado meses planificando meticulosamente su ascensión al poder, acababa de descubrir que había basado todos sus cálculos en información completamente incorrecta. José, que había creído durante años que era el heredero único de un imperio empresarial, se enfrentaba a la realidad de que su autoridad había sido siempre limitada y dependiente. Decidí que era el momento perfecto para hacer mi entrada. Toqué suavemente la puerta y la empujé completamente abierta, caminando hacia el interior de la oficina con la confianza de alguien que finalmente regresa a casa después de un largo viaje. Antonio me sonrió con el cariño genuino de un viejo amigo y socio. Lucía, qué bueno que llegaste. Estaba explicándoles a José y a la señora Vanessa algunos detalles sobre la estructura de la empresa que aparentemente habían pasado por alto durante sus recientes reorganizaciones. José me miró como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos se movían nerviosamente entre Antonio y yo, tratando de procesar información que claramente superaba su capacidad de comprensión inmediata. La seguridad arrogante que había mostrado durante la reunión matutina había desaparecido completamente, reemplazada por la expresión confundida de un niño que descubre que el mundo no funciona como había creído. Vanessa, por su parte, me observaba con una mezcla de incredulidad y furia creciente. Su mente calculadora trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una manera de mantener el control de una situación que se le estaba escapando de las manos más rápido de lo que podía procesar. Esto es ridículo, dijo finalmente con voz tensa. No sé quién es usted, señor, pero no puede llegar aquí con papeles que podrían ser falsificados y pretender que va a cambiar decisiones empresariales que ya están tomadas. José es el director de esta empresa, y yo soy la nueva directora de operaciones. Las decisiones sobre personal son nuestra responsabilidad. Antonio la miró con la paciencia de alguien acostumbrado a tratar con personas que confunden autoridad temporal con poder real. Señora Vanessa, entiendo su confusión, pero estos documentos no están falsificados. Están registrados legalmente y han sido válidos durante 30 años. Puede verificar su autenticidad con cualquier abogado corporativo de la ciudad. Extendió una carpeta hacia José, quien la tomó con manos temblorosas. Estos son los documentos originales de constitución de la empresa, los acuerdos de inversión inicial y los registros de propiedad actualizados. Como podrá ver, su autoridad como director ha sido siempre limitada y sujeta a la aprobación de los socios mayoritarios. José hojeó los papeles con creciente palidez. Cada página que revisaba confirmaba una realidad que transformaba completamente su comprensión de su propia posición.
No era el heredero único de un imperio empresarial. Era un empleado de alto rango cuyos privilegios dependían de la benevolencia de socios que había ignorado, o en el caso de su madre, había humillado públicamente. Pero mamá, comenzó a decir con voz quebrada, ¿por qué nunca me dijiste? Porque quería que demostrarás ser digno del legado que creías haber heredado, respondí con la serenidad que había mantenido durante toda esta crisis. Quería que tuvieras la oportunidad de liderar basándote en tu mérito, no en tu conocimiento de la estructura de poder real. Desafortunadamente, las decisiones que has tomado recientemente sugieren que esa confianza estaba mal situada. Vanessa se había quedado inmóvil, como una estatua que súbitamente comprende que todo su mundo cuidadosamente construido se está desmoronando. Su mente seguía trabajando furiosamente, buscando algún ángulo, alguna estrategia que pudiera salvar su posición. Pero con cada segundo que pasaba, se hacía más evidente que había subestimado completamente las fuerzas con las que estaba jugando. Antonio se dirigió directamente a ella con voz firme, pero no hostil. Señora Vanessa, debo informarle que, como socio mayoritario de esta empresa, he decidido revocar inmediatamente su nombramiento como directora de operaciones. Su comportamiento hacia mi socia Lucía esta mañana fue completamente inaceptable y sugiere un juicio profesional cuestionable. Las palabras cayeron sobre Vanessa como martillazos. Su rostro pasó por una serie de expresiones que iban desde la incredulidad hasta la furia, y finalmente se estableció en una máscara de indignación controlada que intentaba ocultar el pánico que claramente estaba sintiendo. Esto es absurdo, repitió, pero su voz había perdido la autoridad que había exhibido esa mañana. No pueden simplemente llegar aquí y deshacer decisiones empresariales legítimas basándose en sentimentalismo familiar. No es sentimentalismo, Vanessa, dije finalmente, usando su nombre sin el título de respeto que había empleado durante meses. Es simple justicia empresarial. Has humillado públicamente a una socia de la empresa, has manipulado a mi hijo para que participara en esa humillación, y has demostrado una falta de profesionalismo que no puede ser tolerada en una posición de liderazgo. José seguía hojeando los documentos, su expresión cambiando gradualmente desde confusión hasta algo que parecía horror creciente. Comenzaba a entender no solo la magnitud de su error, sino también las implicaciones de lo que había permitido que sucediera. Había participado en humillar a una mujer que no solo era su madre, sino que también era su socia empresarial y tenía el poder legal para tomar decisiones sobre su futuro profesional. Antonio consultó su reloj con gesto casual. Señora Vanessa, le doy 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar el edificio. Su empleo en esta empresa queda terminado inmediatamente. La decisión es final e inapelable. El silencio que siguió a las palabras de Antonio fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo marcando el colapso del mundo que Vanessa había construido tan meticulosamente. Su rostro había pasado de la indignación al shock puro, como si finalmente comprendiera que no había escape de la situación en la que se encontraba. Esto no puede estar pasando, murmuró, más para sí misma que para nosotros. Había calculado cada movimiento, había manipulado cada variable, había eliminado cada obstáculo. Pero había cometido el error fatal de subestimar a la mujer silenciosa que había confundido con una anciana indefensa. José dejó caer los documentos sobre su escritorio y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y reconocimiento tardío de lo que había perdido. Mamá, comenzó con voz quebrada, yo no sabía. Nunca me dijiste que. Nunca preguntaste, José, respondí con una tristeza que venía desde lo más profundo de mi corazón. Durante años me trataste como un mueble decorativo en esta oficina, como la viuda que ocupaba un espacio por caridad. Nunca se te ocurrió preguntarte cómo una empresa que construimos desde cero había logrado sobrevivir y crecer durante 3 décadas. Vanessa había comenzado a moverse nerviosamente por la oficina, como un animal enjaulado buscando una salida que no existía. Sus ojos se posaron en José con una desesperación que transformó por completo su rostro habitualmente controlado. José, tú no vas a permitir esto, ¿verdad? Somos un equipo, hemos construido planes juntos. No puedes dejar que me echen así. Pero José evitó su mirada, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había ayudado a crear. Por primera vez en meses, pude ver en el rastros del niño que había sido, el pequeño que venía corriendo a abrazarme cuando tenía pesadillas, que me decía que era la mujer más inteligente del mundo. Antonio se dirigió hacia la ventana que daba al estacionamiento, observando el paisaje urbano que se extendía más allá.
Durante 30 años he sido socio silencioso de esta empresa, dijo con voz reflexiva. He observado desde las sombras mientras Lucía trabajaba incansablemente para construir algo duradero, algo que pudiera sobrevivir generaciones. Nunca intervine porque respetaba su deseo de mantener la armonía familiar. Se volteó hacia José con expresión seria, pero no hostil. Pero lo que presencié esta mañana trasciende los conflictos familiares. Fue un acto de crueldad empresarial que no puedo tolerar. Lucía no es solo mi socia, es la mente brillante que ha guiado esta empresa a través de crisis que ustedes ni siquiera conocen. Vanessa finalmente explotó, su máscara de compostura deshaciéndose completamente. Esto es discriminación por edad. Es nepotismo. No pueden tomar decisiones empresariales basándose en relaciones familiares. Su voz se había vuelto estridente, desesperada, muy diferente al tono controlado que había usado para humillarme esa mañana. No, Vanessa, dije acercándome a ella con la calma que había mantenido durante toda esta crisis. Lo que hiciste esta mañana fue discriminación por edad. Lo que estás experimentando ahora es justicia. Hay una diferencia fundamental que aparentemente nunca aprendiste. Me dirigí hacia el escritorio que había sido de Miguel, después de José, y que ahora reclamaba como mío por derecho propio. Abrí el cajón superior y saqué una fotografía que había estado guardada allí durante años. Era una imagen de los primeros días de la empresa. Miguel, Antonio y yo, sonriendo frente a la pequeña oficina que había sido nuestro primer local. Miren esta fotografía, dije mostrándomela a José y a Vanessa. ¿Saben lo que ven aquí? Ven a los 3 fundadores reales de esta empresa. 2 hombres que recibieron todo el crédito público, y una mujer que hizo la mayor parte del trabajo real. Durante 30 años he permitido que esa dinámica continuara porque creía en la importancia de la armonía familiar. José tomó la fotografía con manos temblorosas, estudiando los rostros jóvenes y optimistas que miraban hacia un futuro que ninguno de nosotros podría haber predicho completamente. Mamá, susurró, ¿por qué nunca me contaste la verdad? Porque quería que fueras mejor que tu padre, respondí con honestidad brutal que había estado guardando durante años. Miguel era un buen hombre, pero su ego necesitaba ser el héroe de la historia. Esperaba que tú hubieras heredado más humildad, más capacidad para reconocer y valorar las contribuciones de otros. Antonio consultó nuevamente su reloj y se dirigió a Vanessa con finalidad absoluta. Sus 30 minutos han comenzado, señora. Le sugiero que aproveche el tiempo para reflexionar sobre las lecciones que esta experiencia puede enseñarle sobre el respeto y la humildad en el ambiente empresarial. Vanessa me miró con una mezcla de odio e incredulidad que habría sido cómica si no hubiera sido tan patética. Usted planificó todo esto, me acusó. Todo fue una actuación, una trampa elaborada para humillarme. No, Vanessa, respondí con serenidad absoluta. Tú planificaste tu propia caída. Yo simplemente tenía las herramientas necesarias para responder cuando decidiste convertir esto en una guerra. La diferencia entre nosotras es que yo construí mi poder durante décadas de trabajo real, mientras que tú intentaste robarlo en unos pocos meses de manipulación. José se acercó a mí con pasos vacilantes, como si temiera que pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Mamá, ¿puedes perdonarme? Su voz era la de un niño perdido, y por un momento pude ver más allá del hombre que había permitido que me humillaran hasta el hijo que había criado con tanto amor. El perdón es posible, José, le dije tocando suavemente su mejilla como había hecho tantas veces cuando era pequeño. Pero la confianza debe ganarse nuevamente. Has demostrado que el poder te puede corromper cuando no entiendes realmente de dónde viene y cuánto cuesta mantenerlo. Vanessa había comenzado a recoger sus cosas con movimientos bruscos y llenos de resentimiento. Cada objeto que guardaba en su elegante maletín de cuero representaba un sueño destruido, una ambición frustrada, un plan que había fracasado espectacularmente. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo con un ritmo irregular que reflejaba su estado emocional fragmentado. Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se volteó hacia mí una última vez. Esto no termina aquí, dijo con voz llena de veneno. Encontraré la manera de demostrar que esto fue ilegal, que abusaron de su posición para vengarse. Sonreí con genuina tranquilidad. Vanessa, puedes intentar cualquier acción legal que consideres apropiada. Tengo 30 años de documentación que respaldan cada decisión tomada hoy. Pero más importante que eso, tengo algo que tú nunca tuviste, el respeto genuino de las personas que trabajaron conmigo durante décadas. Cuando Vanessa finalmente salió de la oficina,
El ambiente cambió inmediatamente. Era como si una tormenta hubiera pasado, dejando el aire limpio pero cargado de la conciencia de lo que había sido destruido y lo que necesitaba ser reconstruido. Antonio se acercó a mí y puso una mano paternal en mi hombro. Lucía, creo que es hora de que tomes el lugar que siempre debiste haber ocupado. Esta empresa necesita liderazgo real, no juegos de poder superficiales. Miré hacia José, que permanecía inmóvil junto a su escritorio, procesando todavía las implicaciones de todo lo que había descubierto. Será un camino difícil, le dije. Tendrás que aprender a trabajar bajo la autoridad de tu madre, en lugar de asumir que la autoridad viene automáticamente con el apellido familiar. José asintió lentamente, y pude ver en sus ojos un destello de la determinación que había mostrado de niño cuando se proponía aprender algo nuevo. Quiero intentarlo, mamá. Quiero aprender de ti lo que debería haber aprendido hace años. Me dirigí hacia la ventana desde donde podía ver el estacionamiento. Vanessa estaba cargando sus cosas en su automóvil con movimientos furiosos, ocasionalmente mirando hacia el edificio con expresión de resentimiento puro. Era el final de un capítulo que ella había escrito sin saber que yo tenía el poder de editar la historia completa. ¿Será que fui demasiado lejos? Me pregunté en voz alta, más para mí misma que para los hombres que me acompañaban. ¿O fue exactamente lo que merecía alguien que confundió mi paciencia con debilidad? Mirando hacia ustedes, mi querida audiencia, sé que entienden el peso de esta pregunta. Vanessa me subestimó porque vio a una mujer mayor y asumió que la edad significaba vulnerabilidad. Pero aprendió, tal vez demasiado tarde, que la experiencia y la paciencia pueden ser las armas más poderosas cuando se usan en el momento preciso. Ellos pensaron que yo era demasiado vieja para el progreso. Resulta que yo era demasiado vieja para ser manipulada. Déjenme su comentario. ¿Creen que Vanessa recibió lo que se merecía? ¿O fui demasiado severa con una mujer que simplemente estaba tratando de avanzar en su carrera? No olviden darle like a esta historia y suscribirse para más relatos de justicia inesperada.